San Lucas 22, 19 y segunda de Timoteo en el capítulo 2, verso 8. La mitad del versículo es, pero lo vamos a leer entero. Vuelvo a repetir, San Lucas 22, 19 y segunda de Timoteo, allí en el capítulo 2, verso 8. Leemos primero el San Lucas 22, 19, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Y segunda de Timoteo, en el capítulo 2, verso 8, el apóstol Pablo le dice a su hijo en la fe, Timoteo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Acuérdate de Jesucristo. Gloria a Dios. Este pasaje que nosotros hemos leído es algo que nuestro Señor Jesucristo no solamente le dijo a sus discípulos, sino que después el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo diciendo: acuérdate de él, como diciendo, acuérdate del Señor. O sea, no te olvides de Jesús. Para algún creyente que está con toda su sensibilidad encima, agarra y dice: yo no me podría olvidar de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hay momentos que parece que, siendo cristiano y todo, nos olvidamos del Señor. Siendo un cristiano, parece que lo que estoy haciendo no está de acuerdo. La decisión que tomo no está de acuerdo con Él. Y parece que por un segundo, por un minuto, por unas horas, por un día, me olvidé del Señor. Entonces Jesús le dice a sus discípulos: miren, cuando ustedes hagan, por eso ellos lo hacían todas las semanas. Su saludo era diferente. Cuando ellos se saludaban en la calle, tenían la costumbre de decirse Maranata, lo que hemos cantado. Y que quiere decir el Señor viene, cosa que ellos lo tenían presente. Entonces en el saludo ellos se acordaban. Por eso el apóstol Pablo dice: salúdense con ósculo santo, como diciendo, con besos santos. Y el saludo ya era traer a la memoria lo que iba a suceder en cualquier momento. Para ellos en cualquier momento venía Jesús y venía a llevarse a su iglesia. Entonces decían, se saludaban de esta manera: Maranata, diciendo, el Señor viene. O sea, y así empezaba la conversación con ellos. Mire la charla que podían tener y el recuerdo. Esto es para tener presente al Señor. El primer día de la semana, que era domingo, ellos siempre participaban de esto, de lo que el Señor Jesús le había enseñado. Por eso encontramos nosotros en Hechos de los Apóstoles, cuando el apóstol Pedro, tanto el apóstol Pablo, dice que se quedaba, para partir el pan con los hermanos. O sea, se quedaba hasta el primer día de la semana. Por eso encontramos en la carta allí a los tesalonicenses que él estuvo tres semanas con ellos. O sea, 3 domingos seguidos con ellos, enseñándole la Escritura y participando de la cena del Señor. Y en esto se acordaban de estas palabras que hemos leído, que dijo nuestro Señor Jesucristo: hagan esto en memoria de mí. No en memoria nuestra, no de lo que nosotros estamos haciendo, de lo que vamos a hacer, sino en lo que Él hizo. En lo que Él hizo, lo que nos va a llevar adelante, lo que va a llevar que nuestra vida cambie progresivamente y en tiempos razonables. Y en tiempos razonables, como quien despega de la niñez a la adolescencia y de la adolescencia a una madurez de un hombre ya que piensa con equilibrio. O sea, un crecimiento razonable en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hacer memoria de lo que Él hizo y para qué lo hizo. Entonces el consejo aparte de la cantidad de consejos que le da el apóstol Pablo a Timoteo,
como un soldado, lucha como un soldado. Mirá que vos no te llamaste solo, Él te hizo soldado. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Mirá que el atleta se prepara, mirá que se dedica solamente a eso, mirá que se abstiene de muchas cosas, pero acuérdate de Jesucristo, acuérdate de Jesucristo. Nuestro Señor dijo que separados de Él nada podíamos hacer. Nuestros anhelos y deseos se van a estrellar contra nuestra carne. Nuestros anhelos y nuestros deseos se van a estrellar contra este mundo. Nuestros anhelos y deseos tienen que estar puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, puestos en Jesús. Amén. Solamente en Él. Por eso hacemos memoria de Él en todo. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Y cuando hacemos memoria acerca de nuestro Señor Jesucristo, en San Marcos, yo he puesto algunos títulos, pero no vamos a leer quizás cronológicamente lo que sucedieron, cómo sucedieron las cosas, porque lo que hemos leído es que lo dijo antes de ir a la cruz. Le estaba anunciando de que Él, las cosas que le iban a suceder, y no lo puse cronológicamente como San Marcos capítulo 14, así lo van buscando. Pero cuando hacemos memoria de nuestro Señor Jesucristo, vemos que a Él lo dejaron solo. Estuvo rodeado de muchísima gente, muchísimas personas, multitudes, cuando alimentó a aquellas personas que lo siguieron y lo seguían por los campos y por las montañas. Los discípulos dijeron algo que podía suceder. Si los envía sin comer, se van a desmayar en el camino. Mirá que vinieron con su familia, vinieron con sus niños. Entonces multiplicó los panes. Había 25,000 personas que comieron de aquellos pocos panes y peces que había traído un muchacho. Multitudes le siguieron, pero le tocó quedarse solo en el momento que más lo necesitaba. Y lo que vamos a leer es ir a la imagen de Jesucristo, es ir a esos acontecimientos. Quizás a nosotros no nos gusta quedarnos solos en medio de una batalla, en medio de un problema, en medio de una dificultad, en medio de la tristeza. Cuando más necesitamos a las personas, nos quedamos solos. Pero nunca nos olvidemos de que puede ser un tratamiento de parte del Señor. Es algo que le ocurrió a Él y nosotros vamos a la misma imagen. Como quien tiene que ir a pisar esas pisadas que Él dejó marcadas. No nos gusta la situación. No nos gusta. ¿A quién le gusta quedarse solo en medio de una situación adversa, en medio de una enfermedad, de una tristeza? Cuanto más necesito, al final yo estoy para los demás, pero cuando yo necesito, yo me quedo solo. Bueno, Él estuvo para los demás, alimentando a personas, ni conocía sus nombres, ni dónde, ni sabía si le iban a seguir siguiendo, que muchos de ellos después se volvieron atrás, los alimentó, les dio todo, les enseñó, y se volvieron atrás, lo dejaron solo. Pero en San Marcos capítulo 14, verso 48, dice, y respondiendo Jesús le dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendiste, pero es así para que se cumpla la Escritura. Lo está leyendo, ¿no es cierto? Pero es así para que se cumpla la Escritura. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y aún ese joven que queda marcado únicamente acá, Marco habla solamente acerca de esto, pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. Si es cuestión de huir, uno se va como... Amén. Le tocó de estar rodeado de muchas personas, de haber enseñado por 3 años a los discípulos, encontrarse en esta situación. Todos se fueron. Bueno, estaba escrito. Heriré al pastor, tendría que ocurrir. No nos puede ocurrir. ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no puede ocurrir? ¿Cómo se va a moldear mi carácter y su carácter a la imagen de Cristo si nosotros no pasamos por una cosa así? Las barbaridades que solemos decir cuando alguien deja de ayudarnos como nosotros hemos ayudado.
¿qué tendría que haber dicho él? Pero acuérdate de Jesucristo. Por eso es el consejo, y no es un consejo vano. Acuérdate de Jesús. Hagan esto en memoria de mí. No hagan memoria de ustedes, no hagamos memoria de nosotros. Hagamos memoria de lo que Él hizo y por qué lo hizo y lo que está haciendo y lo que va a hacer todavía por cada uno de nosotros. Amén. Un discípulo de Él lo vendió. Así está escrito. No es que habló mal de Él, no, lo vendió. Nosotros tenemos que hablar de una cosa así, parece, lo vendió como si fuera un esclavo. Lo vendió como si fuera un vaso, una jarra, una mesa. Fue a arreglar por plata. Conocía perfectamente al Señor. No vendió a un extraño. No vendió a alguien que él no conocía, que no conocía su hablar, que no conocía lo que estaba haciendo. Conocía perfectamente lo que estaba haciendo. Conocía cómo dormía, dónde dormía, qué es lo que comía, qué es lo que hablaba. Y lo vendió, no es que habló mal de él, lo vendió. En San Lucas también, allí 22, allí del verso 1, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes, los escribas, buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. En el verso 47, San Lucas 22, 47, mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo lo que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Vemos los acontecimientos. Él le había dicho cómo se lo iba a señalar: al que yo besare. En otro evangelio dice: ¿a qué vienes, camarada? O sea, amigo mío. ¿A qué vienes? Compañero quiere decir, camarada quiere decir compañero. ¿A qué vienes? Y le dio un beso y lo entregó. Luego nosotros vemos lo que sucede con las 30 monedas de plata por las cuales había convenido, pero entregó a su maestro. No solamente que experimentó el haber sido dejado solo, sino que alguien lo vendió. Lo vendieron como vende uno una cosa que tiene en desuso. E hizo comercio con el Señor. Por eso, mi parecer, mi pensamiento en cuanto veo la Escritura, que él estaba al lado del Señor, esperando la oportunidad de hacer mercadería con el Señor. Para él, para otros Jesús era algo precioso, algo de mucho valor, pero de valor afectivo, de valor porque era la vida, porque venía de parte de Dios, pero para este tenía un valor monetario. Lo quería vender por plata. Y le tocó vivir una cosa así al Señor, aún sabiéndolo, porque los acontecimientos nos dicen a nosotros en la Escritura de que nuestro Señor Jesucristo, la última noche, cuando estuvieron allí reunidos para esta cena de Pascua, le dijo: lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Sabía que él ya había convenido por 30 piezas de plata entregar a su maestro, y esa noche lo tenía que hacer, y el Señor lo mandó a hacerlo, porque ya lo había arreglado. Amén. Pero el sufrimiento de ser entregado lo tenía que padecer nuestro Señor. Eso es lo que tenía que padecer en su carne. Por eso el escritor a los Hebreos nos dice que Cristo en los días de su carne tenía que aprender la obediencia, la sujeción
al cumplimiento de las Escrituras. Amén. Por eso en todo tiempo le decían, esto es para que se cumpliese la Escritura. Otro de los discípulos le negó públicamente, y eso también lo tuvo que padecer nuestro Señor Jesucristo. Decimos cuándo, durante los días felices cuando iba sanando a los enfermos, los días felices cuando la multitud lo seguía alabándole y glorificando su nombre. No, le tocó padecer estos acontecimientos en momentos previos a su crucifixión, los momentos previos al gran flagelo que le iban a hacer las personas cuando lo iban a tomar por primera vez, porque nunca él experimentó que alguien lo tomaran, lo violentaran, no experimentó una cosa así. Jamás en su cuerpo él experimentó que alguien le hiciera daño, pero porque no podían hacerlo. Pero cuando llegó el momento, él se entregó a la palabra. Esta es la hora, dijo. Esta es la hora de las tinieblas. Entonces el que lo tenía que negar, allí estaba también. San Lucas 22, 54, lo tenemos. Yo digo que no, algunos por ahí lo tenemos cronológicamente, algunos no. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Esto en otras escrituras, en otros pasajes, dice el pretorio. Cuando habla del pretorio romano, habla de casas que tenían los romanos dentro de los palacios y aún dentro de los palacios. Lo llevaron a casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él le negó, diciendo, mujer, no le conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Tuvo que pasar ese momento también. Sí que iba a acontecer. Como a veces nosotros sabemos que van a acontecer cosas, pero cuando llega el momento, cuando llega la hora, es ahí cuando uno lo sufre. Es ahí cuando uno lo siente, cuando llega el momento. Mientras tanto, hablamos de algo que puede pasar, de algo que puede ocurrir. Y quizás a muchos de nosotros no nos ocurre en los días que esperamos, pero cuando llega el momento es cuando nosotros lo sentimos. Y cuando uno lo siente es cuando tiene que tomar decisiones. Mientras tanto, la decisión, mientras es un comentario, mientras es una suposición, uno por ahí cree que va a atender el asunto de una manera o va a reaccionar de una manera, pero cuando llega el momento, es el momento de la decisión, es el momento de hacerlo como cristianamente, es como reaccionó nuestro Señor Jesucristo, lo miró como diciendo, ves que iba a pasar esto. Amén. En San Mateo 26 también hay algunas cosas que por ahí las repetí no solamente para mí, yo quiero compartir esto con ustedes. 26:69. No sé si es aquí, pero al que le cortó la oreja era un pariente que lo reconoció también mientras estaban ahí calentándose en el fuego, ahí en el patio. No sé si es este pasaje o es otro, después búsquenlo. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todo diciendo, no sé lo que dices.
Saliendo él a la puerta, lo vio otra y dijo a los que estaban allí también, este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Y aquí se agrega esto, juró no conocerlo. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Lo que no sabía era cómo lo iba a negar. Juró no conocerlo. Nunca estuve con él. Te lo juro por mamá, por papá, te lo juro por mi hijo, te lo juro por Dios, te lo juro por el cielo, por la tierra. No conozco al hombre, no lo conozco. Cuando lo presionaron más, maldijo. No sabía cómo lo iba a negar hasta que llegó la hora. Quiera Dios que nos guarde a cada uno de nosotros y nunca tengamos que pasar por una cosa así. Amén. Lo que hizo el Señor con Pedro fue algo tan particular, le dijo, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Amén. Esto se tenía que cumplir en Pedro y también se tenía que cumplir en el Señor, de que lo iba a negar. El Señor amaba a Pedro de una manera extraordinaria, por eso le enseñó cosas que a otro no le enseñó. Y podríamos relatar un poquito más acerca de Pedro y su trato con el Señor. Lo hizo bajar del bote y lo hizo caminar con él. Algo que Pedro no nombra en sus cartas, pero es el único que podía decir, yo caminé sobre las aguas con el Señor. Yo vi al Señor en la transfiguración en el Monte Santo cuando se le apareció Elías y Moisés. Hubo acontecimiento tremendo, pero esto también tenía que pasarle. Esto también era parte de su carácter, de su formación. Esto era para Pedro y esto era para el Señor. No nos olvidemos nosotros que el Señor estaba en un cuerpo de carne, todo hombre, para padecer en nuestro lugar. Amén. Vuelvo a repetir, no en los mejores de sus días. No cuando estaba comiendo con su mamá y sus hermanas allí. No le pasó una cosa así. No cuando la abundancia lo rodeaba. No, le pasó una cosa así cuando estaba llegando toda la angustia del cumplimiento de una palabra que solo él sabía. Nunca estuvo preso. Nunca estuvo preso en toda su vida. Pero llegó el momento que las autoridades fueron y lo tomaron para llevarlo preso. Eso es como, hay una escritura donde dice que lo ataron. En este caso nosotros en la actualidad, le pusieron las esposas. No se resistió, lo golpearon. La primera vez que una persona lo golpeaba, nunca experimentó el dolor de ser golpeado, de enfrentarse con otra persona, jamás. Nunca lo llevaron preso. No conocía esas situaciones. Por eso la Escritura dice que se sometió a obediencia. ¿A obediencia de qué? A obediencia de su propia palabra. Lo llevaron a juicio sin haber hecho nada malo. Nosotros diríamos injusticia, abuso de autoridad y un montón de cosas, pero eso ocurrió con nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, cuando ustedes estén alrededor de esta mesa, hagan memoria de mí. Nos van a ocurrir un montón de cosas, pero yo no puedo hacer un libro de lo que a mí me pasó, de cómo llegué acá. No le va a favorecer, el testimonio es maravilloso, es lindo, nos trae aliento, pero lo que edifica es la Escritura. Lo que edifica es la palabra y la palabra es Cristo. Lo llevaron a juicio. San Marcos capítulo 14. Verso 54. Y allí, estando delante de ellos, Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles, policías de este tiempo, calentándose al fuego.
Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces levantándose unos dieron falso testimonio contra él diciendo: nosotros hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican esto contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y dijo: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Hijo del bendito? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Lo que hemos cantado hace un momento. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarando ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazo y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Nunca había experimentado una cosa así. Jamás. Jamás. Falsos testimonios contra él. Uy, qué mal nos hace. He pasado algunas cosas y quizá usted también. Si me nombro es porque se hizo público una cosa así. Y algunas que la ha pasado a ustedes cuando alguien dice cosas en contra nuestra y no son ciertas. No son ciertas. San Mateo 5 dice: bienaventurados. Son las cosas que por ahí nos alientan, diciendo que cuando algunos digan toda clase de cosas de vosotros mintiendo, bienaventurados somos. Amén. Pero hay que pasarla. Hay que pasar ese momento cuando testigos falsos que quieren realmente que suceda algo, que no les importa si es injusto, no les importa. La cuestión es que se haga lo que ellos desean, y lo que deseaban es darle muerte al Señor. Sacarlo de esta tierra era un estorbo. La verdad era un estorbo. Es algo tremendo cuando la verdad es un estorbo y conviene mejor el engaño. Por eso se necesitaba falsos testigos. Pero ni entre ellos se ponían de acuerdo hasta que el sumo sacerdote lo presionó al Señor. En otro pasaje dice: te conjuro por el Dios bendito. No se podía negar a declarar. Porque el sumo sacerdote le dijo que era delante de Dios que tenía que responder una verdad. Y entonces él le dijo: yo soy lo que tú dices. Y me vas a ver venir en las nubes después de sentarme a la diestra de Dios. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Se burlaron, lo golpearon. Creo que lo volví a poner en San Lucas 22, 63, 65. Ya le digo que por ahí no lo puse cronológicamente, pero seguramente aquello que anotamos y preguntamos vamos a volver a repasar en algún momento esto. San Lucas 22, 63. Los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él, le golpeaban y vendándole los ojos le golpeaban el rostro. Lo está leyendo, ¿no es cierto? Yo he orado al Señor que esto lo podamos leer con la sensibilidad que Él solamente puede darnos. ¿Para qué? Para dolernos, no, para que esto se forme, para que se forme una conciencia. Porque sería después vano decir, hacer memoria de algo que yo no sé, algo que no he retenido, algo que mis sentimientos nunca han gustado. Los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de Él y le golpeaban. Y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? O sea, si tú lo sabes, si tú todo lo ves, si eres un vidente, quiere decir, los profetas eran tenidos por videntes, de personas que veían aún con los ojos cerrados. Entonces le decían a él: profetiza, tú sabes, ¿te golpeé yo? A ver, ¿quién es? A ver, decime. Y decían muchas cosas injuriándole. Era la hora de las tinieblas, ahí lo tenían. Nunca
lo habían tenido tan indefenso. Jamás, nunca le pudieron ni siquiera tocar. Ahora no fue como cuando esa mujer que sufrió por tantos años tocó el manto de él y fue sana. No fue como a orillas del lago Genesaret cuando aquellas personas que tenían plaga, dice que se tiraban para poder al menos tocarle y ser libre de las plagas, donde dice que sanó a muchos hasta ponerse el sol. Estos querían golpearlo, estos querían hacerle daño. Y lo tremendo es que las tinieblas tienen esta clase de herramientas que están preparadas para hacer esta clase de cosas. Nosotros tenemos que estar atentos. Siempre nos dice Marcos acerca de esto. No entendemos a veces, no comprendemos. Pero Jesús lo dijo claro, este es su momento, esta es la hora de las tinieblas. Mientras tanto no le podían hacer nada. Las tinieblas en medio de la luz retrocede. Pero cuando Él se entregó, le hicieron esto. Cuando Dios permite una cosa como le permitió a Job, el mal hizo eso. Cuando Dios permitió que le golpearan a Pedro, golpearon a Pedro. Cuando Dios permitió que lo golpearan a Pablo, lo golpearon a Pablo. Pero aquí estamos hablando acerca de acuérdate del Señor Jesucristo. Lo humillaron. La palabra escarnecer, porque la vamos a encontrar hablando de estos acontecimientos, quiere decir ridiculizar a una persona. Por eso es que lo desnudaron, lo pusieron en ridículo. Nunca lo habían tenido así en sus manos para hacerle lo que ellos todo el tiempo estuvieron pensando. Así como Judas todo el tiempo pensó en cosas materiales, todo el tiempo pensó en entregarlo hasta que llegó la hora. Estas personas también, todo el tiempo estuvieron pensando que si algún día lo tenían en sus manos, le iban a hacer eso. Y un día tuvieron la oportunidad de hacerlo y le encarnecieron. Solo les faltó oportunidad. La palabra encarnecieron quiere decir ridiculizar, humillar, injuriar, insultar, ultrajar, vejar, burlar, mofar. Y dice la Escritura que le encarnecieron. La élite romana era lo habrán visto en la película de Mel Gibson, donde eran personas preparadas para torturar. Se habían especializado, por eso la crucifixión era algo que una persona, si ellos querían, lo tenían sufriendo por varios días. Por eso es que le quebraban las piernas para que se descoyuntaran todos los huesos, le cayera el peso a los pulmones y se ahogara la persona por falta de oxígeno enseguida. Por eso le quebraban las piernas. Eran especialistas en esto, pero cuando ellos querían que la persona agonizara, por eso decidieron ponerle una estaca o algo donde la persona podía hacer pie todavía mientras agonizaba para tomar aire y seguir sufriendo. Esa era la élite romana. Por eso Pilato mandó a que lo azotaran. Cuando le dio orden que lo azotaran, si Dios no ponía su mano, lo mataban ahí. Pero le hicieron lo que quisieron. Lo humillaron, se deleitaron en hacerle mal. Eran personas que si veían sangrar a una persona, eso era lo que ellos querían. Ver sangrar, ver gritar a una persona de dolor, era su especialidad. Cosa que nosotros no entendemos, si no somos así, no entendemos cómo alguien se puede deleitar haciéndole mal a otro. Pero la Escritura dice que eso ocurrió ¿con quién? Con nuestro Señor. Con nuestro Señor, lo que nos tocaba a nosotros, le tocó a Él. Mateo 27, y esto lo leo para que no quede solamente en palabras, por ahí, palabras agregadas mías, no quiero que se lleven. San Mateo 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, que era una casa de romanos, y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Una compañía puede ser de 100 personas, 1000 personas. 100 personas, 100 soldados, 1000 soldados.
toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Esa fue su humillación. En otra parte de la Escritura, cuando fue Judas a buscarlo, que eso lo relata Juan, porque Juan habla de la deidad de Cristo. Entonces cuando preguntan quién era Jesús Nazareno, y él dijo: yo soy. Y cuando él dijo: yo soy, todos cayeron a tierra. Nuevamente buscaron en la oscuridad y otra vez volvieron a preguntar, y él dijo: yo soy. Cuando dijo: yo soy, otra vez cayeron a tierra hasta que se entregó. Lo que muestra Juan es que si él no se entregaba a esa humillación, nadie lo podía tocar, nadie. Lo acusaron falsamente, lo humillaron, lo azotaron, lo sangraron. Allí en Isaías capítulo 50, búsquenlo, es interesante cuando lo compare con algunos pasajes de los evangelios. Isaías 50, por ahí por el verso 6 creo que es ese pasaje. No lo he anotado, lo he leído esta mañana. Isaías 50. Pañuelo. ¿Encontraron, hermano? Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos como escupitazos. Búsquelo después en versión actual o viviente. Amén. Di mi cuerpo. Creo que en versión viviente dice: no escondí, di mis espaldas a mis heridores. Por eso dice que le arrancaban la barba, que es una expresión que siempre utiliza el pastor Raúl, hablando de que le arrancaban la barba. Cuando queremos hacernos una idea de esto, muy pocos de nosotros llega a una conclusión, a una conclusión en imagen. No el de sentir, sino de imagen. Más o menos podemos en Isaías 52. Lo tienen. Del verso 13: he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Yo le leo y preste atención en versión viviente. Miren, mi siervo prosperará, será muy exaltado. Pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano, y por su aspecto no se veía como un hombre. Así lo dejaron. Lo golpearon y lo escarnecieron hasta que lo dejaron así. Quedaron asombrados cuando lo vieron, por eso Pilato se asombró cuando después lo sacó afuera otra vez al patio. Se asustó de la manera que lo habían dejado los soldados. Tenía su rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano. Su aspecto no se veía como un hombre. Isaías 53, del verso 3 en adelante: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel, por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? ¿Sabe por qué dice esto? Porque nunca se casó. ¿Sabe lo que decían los historiadores? Murió a temprana edad. A la mitad de su edad fue cortado y no tuvo descendencia. Fue sacado de esta tierra como quien arranca una planta de raíz. Pero ¿qué dice la Escritura? Su generación, ¿quién la contará? Acá estamos. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Nosotros somos los que podemos hacer memoria de Él y decir, no fue en vano, Señor. Acá estoy. No fue en vano, Señor. Acá estoy para hacer memoria de ti. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Cuánto damos más gloria a Dios? Por eso cuando alguien, Señor, quiero nuevas fuerzas, haz memoria de mí. Haz memoria de mí. Señor, estoy pasando esto. Haz memoria de mí. El escritor a los Hebreos dice que Él puede dolerse de cada uno de nosotros y comprendernos porque Él estuvo en un cuerpo semejante al nuestro. Amén. Él lo sabe, Él entiende. Pero estas cosas tienen que venir a nuestra memoria para que sepamos que todo puede acontecer. Todo puede acontecer. Amén. Y cuando eso ocurra, que lleve gloria para Dios, que lleve gloria para nuestro Señor. Creo que si cada uno de nosotros lo hemos leído y oído con una sensibilidad que solamente Él nos puede dar, nuestra participación de la cena del Señor en esta mañana será un poco diferente. Amén. Nos ponemos de pie.